Detrás de esas sonrisas y apretones de manos que hubo en Pekín, hubo una derrota histórica de Estados Unidos que todos los medios de comunicación ocultaron. Trump cede ante China después de esa bofetada de Irán que lo cambió todo. Y para cubrir este desastre, la estrategia de Estados Unidos ahora se prepara para un ataque militar sorpresa, pero no en el Medio Oriente, sino a solo 200 kilómetros de territorio estadounidense. El objetivo ha sido identificado exactamente y la operación está a punto de comenzar. ¿Qué está pasando exactamente? Ese es nuestro tema de hoy. Una pausa y continuamos. Quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Y bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie Opinión, que siempre dedicamos a seguir los últimos desarrollos y novedades de estos grandes conflictos que vive el mundo. Y para empezar, queridos espectadores, hablaremos sobre la visita que realizó el presidente estadounidense Trump a China y la decepción que sufre Trump hoy tras el fracaso, junto con los planes estadounidenses que había respecto a esta visita. Trump dejó la capital china, Pekín, con resultados que podríamos decir que son muy limitados, mientras que por otro lado el presidente chino Xi Jinping logró varias victorias y ganancias después de la recepción que se le dio a Trump. Y como les dije en el episodio anterior, si revisamos las fotos y videos de esta visita, veremos que hubo una celebración para Trump, es decir, porque sí, pero detrás del telón, en las sesiones a puerta cerrada que se llevaban a cabo como resultado de esta visita. Hubo una advertencia de China sobre el tema de Taiwán y sobre 4 líneas rojas que Estados Unidos no debía cruzar. Trump no comentó sobre esta advertencia china, es decir, durante toda esta visita se mantuvo reservado. Todas sus declaraciones elogiaban este encuentro con el presidente chino y cosas por el estilo, hasta el punto de que detuvo un acuerdo de armas que iba dirigido a Taiwán por un valor de más de $12.000 millones y dijo, en otras palabras, que Taiwán no puede reclamar la independencia alegando que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Dijo que el ejército estadounidense no se ha desplazado esa distancia de más de 9.000 kilómetros solo para defender a Taiwán, ni para entrar en un enfrentamiento contra una potencia como China. Esto es un cambio nuevo, muestra cómo Trump, cuando llegó a China, estaba derrotado y agotado por la guerra con Irán, hizo grandes concesiones a China e intentó por todos los medios no provocar ninguna enemistad con China. Trató en lo posible de mostrar a los medios, a la comunidad internacional y a la estadounidense que su visita a China fue exitosa en todos los aspectos. En declaraciones dijo que la visita fue un gran éxito y que firmó acuerdos y tratos importantes, hasta el punto de describir ese momento, esa visita, como un momento histórico. Pongan mucha atención, porque entre los logros con los que la alianza de Epstein engañó a Trump para que comenzara esta guerra contra Irán, estaba preparar las condiciones adecuadas para esta visita a China. O sea, le hicieron creer que la guerra contra Irán y derrocar el régimen en Irán y lograr esa victoria contra Irán era algo fácil y decidido que se lograría en 4 días, es decir, después de capturar al líder supremo Ali Khamenei. Y que ese éxito en Irán sería un punto fuerte para Trump en las negociaciones con China cuando visite China, es decir, en ese momento se debilitaría a China y se le impondrían concesiones y cosas así, y por lo tanto serían las condiciones de la visita. O sea, preparadas, encontró que estaban preparadas para Trump respecto a China, le sería más fácil someter a China o forzarla a hacer concesiones, o sea, en muchos temas. Pero todo este plan no sucedió, el régimen iraní no colapsó, la guerra contra Irán se detuvo con una victoria estratégica e histórica muy grande para Irán. Incluso el objetivo de crear alteraciones en el suministro de petróleo chino tampoco se logró. Esto hizo que Trump viajara a China estando derrotado, o sea, él era el débil en esa visita, no China. Él fue quien hizo concesiones, no China.
Hubo acuerdos comerciales que se firmaron durante esa visita, pero no representan ninguna concesión de China en absoluto. Son acuerdos que benefician a China. Y antes de eso, China nunca se había negado a cumplir con ese acuerdo. Por ejemplo, que China compre productos agrícolas de Estados Unidos, que vuelva a comprar estos productos agrícolas de Estados Unidos, que China compre aviones Boeing de Estados Unidos, que invierta en las industrias estadounidenses o que permita a algunas empresas entrar al mercado chino y así sucesivamente. Esto no era algo rechazado por los chinos. En realidad, estos acuerdos tampoco son antagónicos. O una cuarta parte de lo que Estados Unidos aspiraba, una cuarta parte de lo que Estados Unidos quería de China y lo que planeaba si realmente hubiera ganado esta guerra. Sobre las dos partes. La verdad es que China fue la que salió victoriosa en esta guerra comercial que tuvo con Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos le prohibía los chips electrónicos a China, China también prohibía recursos naturales poco comunes a Estados Unidos. Hoy en día, en esta visita, esta guerra comercial fue suspendida temporalmente hasta una fecha indefinida, tal vez hasta que se llegue a un acuerdo final. Y la realidad es que esto seguirá así hasta que empiece otra batalla. Y de eso vamos a hablar hoy, de esa próxima batalla. Esto es para que todos sepan cómo la carta de Irán se transformó para Trump. De ser una carta que él veía como ganadora a una carta perdedora, que lleva a Trump y a Estados Unidos a resultados contraproducentes. Presten mucha atención a que cuando Estados Unidos emitió una declaración diciendo que había acordado con China la necesidad de abrir el estrecho de Hormuz, la respuesta iraní llegó muy rápidamente. Hablamos de esto en el episodio pasado, que es permitir que algunos barcos de carga chinos pasen por el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, por supuesto, esta prohibición continuó para los demás barcos estadounidenses y los barcos de los socios y aliados de Estados Unidos, y así sucesivamente. Así que Donald Trump fue a China, de hecho estaba frustrado, estaba derrotado, incapaz de posponer esta visita para otra ocasión, porque no había manera de hacerlo, porque estaba completamente convencido que no hay manera de derrotar a Irán, no hay ninguna oportunidad de derrotar a Irán. Es decir, no hay manera de cambiar la ecuación de nuevo, ni siquiera presionando a China para que haga concesiones y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hizo Trump durante esta visita? ¿Fingió obediencia a China? Fingió ser obediente a China y mostrar amor por China, y que quería su amistad y abrir la puerta a la cooperación, y cosas por el estilo. El periódico español El Mundo dijo que la visita de Trump a China fue una derrota táctica para los estadounidenses. Y dijo que la verdadera asociación estratégica para China será la que comenzará a partir del próximo martes. Cuando el presidente ruso Putin visite China, dijo que esta visita será la que revelará y aclarará para todos la verdadera prioridad de China. Porque lo que han visto en fotos y videos es completamente diferente, no tiene nada que ver con la realidad. Pues el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó China. Y una semana después Trump visitó China y luego 2 o 3 días después Putin visitó China. Todas estas visitas tienen significados e implicaciones, pero lo que realmente destaca es el gran cambio que trajo esta última guerra, es decir, entre Irán y la alianza Epstein, que fue el trasfondo de estas 3 visitas. O sea, hay un senador estadounidense llamado Ron Paul que dijo que Estados Unidos fue derrotado en esta guerra contra Irán. Aunque el presupuesto militar de Irán no supera el 1% del presupuesto del ejército estadounidense, 1%, dijo que incluso si juntamos el presupuesto de los ejércitos de todos los países de la región, no superaría el presupuesto del ejército estadounidense. Al final, solo un país con un presupuesto equivalente a solo 1% del presupuesto del ejército estadounidense causó toda esta derrota aplastante. O sea, a Estados Unidos, Irán destruyó el 70% de las bases militares en la región. Destruyó decenas de radares valorados en miles de millones de dólares, derribó decenas de drones y así sucesivamente. O sea, ¿esas pérdidas con qué? ¿Con armas que solo cuestan miles de dólares? La revista Atlantic estadounidense dijo que la derrota de Estados Unidos en esta guerra es completamente diferente a las derrotas anteriores que fueron en la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. Y la diferencia aquí es que esta derrota contra Irán no se puede reparar ni se puede ocultar en absoluto.
O sea, esta guerra reveló que Estados Unidos ya no es digno de confianza en absoluto, porque quedó claro que es incapaz de completar lo que empezó. Comenzó una guerra por un objetivo específico y al final, ¿qué pasó? Se detuvo la guerra sin completar esas tareas, sin lograr el objetivo deseado de esta guerra. Y lo que es peor, al final dejó que la situación en la región cambiara hoy a favor de Irán, con lo que está pasando hoy en el estrecho de Hormuz y demás. Así que dejó a sus aliados en la región enfrentando este nuevo destino solos. Durante las últimas décadas, Estados Unidos ha tratado esta región, la región del Golfo, como una zona de influencia estratégica propia y siempre ha reforzado esa influencia con sus exitosas intervenciones militares en la región, como su intervención en Irak, el derrocamiento del régimen, Saddam Hussein, el mal destino que tuvo Saddam Hussein en ese entonces. Estas cosas hacían que recientemente los líderes de un grupo de países del Golfo siempre temieran que su destino fuera el mismo que el de Saddam Hussein. Así que había una hegemonía absoluta de Estados Unidos, todo lo que decía Estados Unidos era lo que sucedía. Pero esta vez, Estados Unidos quizás quiso repetir la misma experiencia que tuvo en Irak, para reforzar su influencia nuevamente en la región, para lograr o enviar un mensaje de disuasión a todos los países al sur de Irak. Y al mismo tiempo obtuvo concesiones de China, como expliqué, pero esta vez los resultados fueron opuestos. Encontró voluntad, encontró una firme resistencia de Irán, encontró una buena preparación militar y también encontró un aprovechamiento inteligente de los acontecimientos en curso. Así que este es exactamente el lío en el que Trump se encuentra hoy. Lo que está claro es que Estados Unidos, después de esta derrota en Irán, ahora está tratando de buscar una victoria, aunque sea en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Para cubrir la victoria con esta derrota, está claro que a Trump solo le queda una opción, la retirada de Estados Unidos de este enfrentamiento, cumplir con todas las condiciones iraníes y tal vez también obtener la garantía de detener el programa nuclear iraní durante los próximos 20 años. Quizás Irán renuncie a esto, tal vez, pero lo importante es que se cumplan completamente las condiciones iraníes. Pero para que no parezca que Estados Unidos se rindió, o incluso para que Estados Unidos no parezca que finalmente se rindió y cumplió con las demandas y condiciones iraníes, llevará a cabo otra operación militar en una zona diferente y contra un enemigo diferente. Será una operación exitosa y con un alto grado de garantía, es decir, y así cubrirá el fracaso que tuvo en Irán con el éxito de esta operación. Y creo que esta operación ya está muy cerca y creo que será exactamente en Cuba, porque el periódico estadounidense The New York Times ya dijo que hay una gran probabilidad de que se lleve a cabo una operación militar especial en Cuba. Será similar a la operación en Venezuela, donde arrestarán a uno de los principales líderes de Cuba, Raúl Castro, hermano del líder revolucionario en Cuba, Fidel Castro, quien aunque actualmente no ocupa ningún cargo, Estados Unidos lo acusa de ser responsable del incidente de la caída de 2 aviones estadounidenses en 1996, cuando en ese entonces era ministro de Defensa. Y por supuesto hay otros cargos como el tráfico de drogas y cosas así. Estos cargos ya están preparados por Estados Unidos y si este escenario sucede será similar al escenario de Venezuela, exactamente como cuando Estados Unidos también tenía cargos listos para Nicolás Maduro. Así que esta vez está claro que Estados Unidos no arrestará al presidente del país en Cuba porque sabe que eso no ejercerá ninguna presión sobre el régimen cubano, mientras que se arresta a Raúl Castro. Hoy en día tiene más de 90 años aproximadamente. Sería un golpe para el régimen comunista en Cuba y por lo tanto este régimen cedería y cumpliría las demandas de Estados Unidos, que exige el cierre de las bases de vigilancia e inteligencia rusas y chinas ubicadas en la isla de Cuba, que por supuesto se utilizan para monitorear las comunicaciones estadounidenses. Luego, también abrir la economía cubana a las empresas estadounidenses. Por lo tanto, lograr el objetivo de Monroe significa convertir todo el continente americano en el patio trasero de Estados Unidos, una zona de influencia estadounidense. Realmente quiere lograr una victoria en Cuba de cualquier manera, ya sea mediante amenazas, presión o acción militar.
Ahora deja que los periódicos estadounidenses hablen de este escenario como si estuviera enviando una advertencia al presidente de Cuba y al régimen cubano. Cedan a nuestras demandas ahora o arrestaremos a su líder, su principal líder, igual que arrestaron a Maduro. Pero al final, si no ceden en Cuba, y por lo que está claro no van a ceder. Así que Trump probablemente dará la orden de una operación militar, porque Trump ahora necesita desesperadamente una victoria, necesita desesperadamente cubrir ese fracaso que tuvo en Irán. Y la operación militar en Cuba tal vez sea una operación fácil, probablemente con una tasa de éxito muy alta, porque la situación en Cuba, como todos saben, es muy difícil hoy en día. Debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, el país sigue sin suministros de energía, todavía hay cortes frecuentes. Cortes continuos de la corriente eléctrica. El único país que logró romper este bloqueo naval fue Rusia, cuando logró introducir alrededor de 100.000 toneladas de petróleo ruso. Pero esa cantidad se agotó a finales de abril pasado, así que la crisis volvió de nuevo al país. Hoy el país sufre sin diésel, sin gasolina, sin electricidad ni nada más. También hubo protestas populares en la capital, La Habana. Lo importante es que la situación es muy grave. Hay un hecho. Estados Unidos preparó las acusaciones adecuadas contra Castro, incluyendo el tráfico de drogas, como mencioné. Los periódicos estadounidenses dicen que la operación de Venezuela se repetirá en Cuba. Trump realmente necesita un éxito así, necesita una operación militar exitosa, necesita una victoria, y Cuba no es Irán militarmente, tampoco es Irán geográficamente, tampoco es lo mismo que Irán. Cuba, geográficamente, está ubicada a solo 200 kilómetros de territorio estadounidense, exactamente del estado de Florida, mientras que está lejos de Rusia y de China. Eso significa miles de kilómetros y es una isla pequeña, casi del tamaño de Portugal, agotada económica y socialmente. Así que es muy fácil atacarla militarmente, excepto en un solo caso. Si el ejército cubano tal vez está preparando sorpresas para Estados Unidos o algo así. Hasta ahora no sabemos cuál es el nivel de este ejército cubano. ¿Qué podría prepararlos para eso? Y por supuesto queda la pregunta de cómo responderá China también. ¿Cómo responderá Rusia en ese momento si Estados Unidos lleva a cabo esta operación militar? Porque el presidente estadounidense Trump ahora está cediendo ante China. Cumplió con las demandas de China en gran medida durante esta visita, pero también invitó al presidente chino a visitar Estados Unidos en noviembre próximo, antes de las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario que Trump esté planeando compensar esta derrota en Irán con victorias estratégicas en otras áreas antes de la fecha de esta visita, para así imponer las demandas de Estados Unidos a China. Así que ahora veremos cómo se desarrollarán las cosas durante las próximas horas y días. Hasta aquí, queridos espectadores, no olviden suscribirse y presionar el botón. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima.